vamos a iniciar diciendo que este libro que yo tuve, pues, el abuso de escanearlo, porque el autor, pues, obviamente sí tenía sus dudas, ¿verdad?, sobre eso. Por eso yo les pido a ustedes que terminando esto, ustedes borren los archivos, no le den copia a nadie, ¿verdad? Porque el autor, pues, todavía tiene sus dudas, ¿verdad?, respecto al escaneo del libro, porque, pues, obviamente los autores, los que trabajan en todo eso, viven, digamos, de eso, o sea, es parte de su trabajo. Por supuesto, es un trabajo muy, muy serio y muy importante para la historia de Guatemala, pero que pues eso también requiere mucha responsabilidad de parte nuestra, ¿verdad? Entonces, bueno, primero es que el libro se llama La Otra Historia y como ustedes ya empezaron a hacer su tarea, ya saben por qué se llama La Otra Historia, ¿verdad? Algunos saben que se llama La Otra Historia porque cuando nosotros estamos en básico, en primaria, nos enseñan la historia de Guatemala desde un punto de vista que podríamos decir un punto de vista desde los conquistadores o de los que vinieron a conquistarnos, ¿verdad? Y a partir de eso se ha ido construyendo la historia. Entonces, para que ustedes vayan viendo, por eso es que, digamos, aquí yo coloqué en esto, pues precisamente, Porquería. la imagen de La Otra Historia, que es el libro del que más conocido como filósofo, y vamos a hablar hoy de 3 etapas, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero con las ideas más importantes. ¿Se recuerdan que entre su álbum histórico yo les he pedido que ustedes van a desarrollar alguna idea de lo que trabajamos en clase? Entonces, al finalizar cada capítulo, yo les puse algunas preguntas en el PowerPoint donde ustedes lo anotan de una vez en su cuaderno hoy o en su libro y anotan las preguntas. Y la idea de que ustedes anoten las preguntas precisamente es que ustedes puedan definitivamente tener ahí la posibilidad de responder y en su capítulo número 1 o al finalizar el capítulo 1 ustedes respondan esas preguntas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver hoy son 3 etapas que conocemos, ¿verdad? Que conocemos como las etapas, la primera es los mayas, la otra es la llegada de los españoles y por último es la colonización. Vamos a empezar a hacernos una pregunta. No sé si alguien de ustedes puede encender su audio y me puede decir por qué es importante conocer la historia. Sé que aquí no los puedo señalar con el dedo, ¿verdad? Ni les puedo decir, ay, mira, hazme favor de explicarme esto. ¿Por qué es importante conocer la historia? Para tener conocimiento de cómo ha cambiado nuestra cultura en los últimos años. Muy bien, muy bien. ¿Para qué otra cosa es importante conocer nuestra historia? Porque la historia que nos relatan, digamos, en primero básico, algo así, no es en realidad la verdadera, porque muchos presidentes esconden su verdadera historia, ya que ellos son los mandamases, digamos, y tienen toda la autoridad de poder escribir su propia historia. Muy bien. Entonces, ¿vieron que no? Ajá, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Solo les recuerdo que apaguen su audio si no van a participar. Ahora, si van a participar, sí lo tienen que encender, ¿verdad? Bueno, entonces el autor nos dice algunas ideas importantes del por qué, y aparte de lo que compartieron los compañeros que tiene relación con lo que el autor dice, el autor nos dice que es importante conocer esta historia porque contribuye a una conciencia nueva de las presentes y futuras generaciones. Esa es una de las primeras ideas, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, si usted estudiara en la Universidad Mesoamericana, seguramente no les van a poner ni siquiera a leer la historia de Guatemala, mucho menos un libro como es La Otra Historia, ¿verdad? Porque la idea es generar conciencia. Esa es una de las primeras cosas. Ayudar a entender el presente es otra cosa, porque hoy pasan muchas cosas en nuestro país y uno dice, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué, por ejemplo, las personas aprendieron a hacer linchamientos en las comunidades? ¿Quién les enseñó todo eso? Entonces, si yo quiero entender el presente, lo que pasa hoy en Guatemala, obviamente
voy a tener que conocer el pasado para explicarme el presente. Pero lo más importante es hacer propuestas para construir un país más justo, más humano y más incluyente. Hoy, por ejemplo, en las preguntas de reflexión que cada uno de ustedes va a hacer en su álbum, ustedes se van a hacer preguntas y van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿O por qué yo tengo cierta actitud? ¿Por qué yo digo la palabra indio? ¿Quién me la enseñó? ¿Por qué yo la practico y cuando quiero ofender a alguien le digo eso? ¿Verdad? Entonces, todo eso nos va a permitir a nosotros definitivamente ir viendo unas propuestas, ¿verdad? De un país más humano, más incluyente, y especialmente ustedes que van a ser médicos, ¿verdad? Y que necesitan definitivamente una formación. Pero también dice él que favorece a la democracia y a la discusión de ideas. Esto también es importante porque si nosotros vemos, todo el mundo piensa lo mismo, o sea, todo el mundo, la mayoría, si vamos a nuestra práctica diaria, por ejemplo, si muchos dicen, por ejemplo, mejor no discutamos porque discutir o decir algo no es bueno. Pero no, la verdad que la discusión de ideas es lo que nos va a hacer mejores, como un mejor país, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con los mayas. Y el autor dice, ¿por qué comenzar el conocimiento de la historia con los mayas? Y él nos explica, ahí en su libro, que ustedes lo han de tener muy cerca, cómo es que los mayas definitivamente fueron una institución, fueron parte de nuestra historia muy importante en el país. Porque los mayas son nuestra raíz. Y aunque algunos, posiblemente no todos, algunos tengan algunas características físicas que dicen, no, yo no tengo nada que ver con los mayas, todos de una u otra manera tenemos una raíz histórica, ¿verdad? Que son los mayas. Y entonces, por eso es que la historia oficial, en raras ocasiones, establece una relación entre los antiguos mayas y, por supuesto, con los actuales. O sea, nunca hay una relación. Incluso a veces decimos si los mayas ya no existen, porque definitivamente el conocimiento de la historia de los mayas no ha sido muy importante para ellos. No le entendía nada. Bueno, no sé si algunos que tienen su audio ahí colocado, si le pudieran quitar el icono de audio para que no, por supuesto, a menos que tenga una duda. Bueno, ¿cuáles son los hechos más importantes o los hechos históricos más importantes? Eso está en su libro y dice que se encontraba en pleno desarrollo en el siglo IV de la era cristiana hasta la venida de los españoles. O sea, los mayas en ese entonces por supuesto, tenían un gran desarrollo, pero en este caso, el ocultar esa historia hace que uno mismo como guatemalteco se despoje de su propia identidad. Así dice el autor, ¿verdad? Y por supuesto, entonces, esto hace que no veamos como esa civilización de mucha importancia. Entonces, por eso desde el siglo IV hasta la venida de los españoles, los mayas se encontraban en pleno desarrollo científico de organización social, como lo vamos a ver más adelante. La otra es que ocuparon la totalidad del territorio y yo les agregué aquí un mapa, que hay un mapa que también pueden ustedes encontrar en su libro, de que, bueno, y entonces, ¿en dónde están los mayas? Y, por ejemplo, si ustedes han escuchado o han visto televisión mexicana, los mexicanos siempre hablan sobre la civilización maya, porque parte del territorio mexicano, como lo es Yucatán, Chiapas y Tabasco, pues estuvieron ahí los mayas también. Y entonces, por ejemplo, hay grandes ciudades mayas en Yucatán, por ejemplo, es una de las más famosas en la península de Yucatán, porque ahí se concentró una gran población y también desarrolló grandes ciudades. Y Tabasco, pero también en partes importantes de Honduras y El Salvador. Por ejemplo, si vamos a Honduras, podemos decir de que hay ahí en Honduras
por ejemplo, todo lo que se le llama la ciudad de Copán. En esa ciudad de Copán es una ciudad como no tan desarrollada como Tikal, pero sí una ciudad muy importante para la civilización maya. Entonces, en realidad, la Mesoamérica constituye una parte de México, que es Yucatán, Chiapas y Tabasco, y Guatemala y Belice, y también lo constituye El Salvador y Honduras. Y a toda esa área se le llamó Mesoamérica, y lo que hoy se conoce con los diferentes nombres de países. Los mayas tuvieron grandes conocimientos, ustedes ya lo leyeron y ya lo definieron. Yo aquí les estoy dando como las ideas más importantes. Uno de esos fue el principio de la rueda. Dice que los mayas no lo utilizaron, pero sí lo descubrieron, ¿verdad? Entonces la rueda, como ustedes saben, una rueda sirvió, ustedes que vieron, no sé, en otros cursos, en básico y diversificado, la importancia de la rueda, porque a través de la rueda se fueron creando las máquinas y el desarrollo tecnológico del funcionamiento de la rueda fue gestionando la capacidad tecnológica en el desarrollo humano. Y dice que los mayas en aquel tiempo ya sabían el principio de la rueda. Yo les estoy agregando ahí una imagen que explica la importancia de una rueda y cómo ellos definieron ese principio. También otra de las cosas muy importantes es que ellos definieron la invención de un calendario. Bueno, en realidad eran dos calendarios. Era un calendario ordinario y un calendario sagrado. Y cada uno de estos calendarios tienen alguna idea muy importante. Por ejemplo, el calendario maya, ¿cuáles son sus características? Una de sus características es que no es como el calendario, digamos, gregoriano, ¿verdad? Que el que nosotros nos rige, sino que es un calendario que se basó en las observaciones de los astros y, por supuesto, estaba agrupado en 18 meses de 20 días cada uno, ¿verdad? Y también tenía un calendario sagrado que se llama Tzoltzin, de 260 días. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Es que el calendario, digamos, basado en las observaciones de los astros, lo que hacía era como ayudaba mucho para la organización de toda la organización social, digámoslo así, ¿verdad? Era un calendario que regía el tiempo según esos astros y ayudaba al desarrollo de esas relaciones sociales. Pero también un dato bien importante, ¿verdad? Que en ese calendario, a través de la construcción del calendario, los mayas también podían decir, bueno, de aquí a 6 años va a haber por ejemplo, va a haber un eclipse lunar o un eclipse de sol, porque ellos lo que fueron unas personas que fueron viendo en la lectura en la lectura del calendario, fueron determinando los tiempos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hasta hace muy pocos años, la tecnología nos permitió decir, bueno, ¿cuándo va a haber eclipse total de sol? Sin embargo, los mayas, dentro de su calendario, ya habían definido cada cuánto tiempo hay un eclipse de sol. La otra característica es que por eso mismo eran conocedores de la astronomía, ¿verdad? Y regían cuándo iban a sembrar maíz, cuándo iban a recoger maíz, cuándo iban a cortar un árbol, cuándo tenían que cazar respecto al conocimiento de la astronomía. Y hay muchas cosas, por ejemplo, que se explican hoy en medicina. Por ejemplo, yo creo que les he dicho que mi hermana es ginecóloga. Y cuando hay una etapa de la luna, entonces mi hermana dice, hoy va a haber muchas mujeres teniendo hijos por la luna. Y eso en realidad no es un aprendizaje, digamos, que nos lo ha dado hoy la historia, sino es un aprendizaje que nos lo fue dando la cosmovisión maya. Entonces, por ejemplo, ella, a pesar de que es una persona que maneja la cientificidad, sin embargo, ella, a través de lo que los mayas nos heredaron, ella dice, bueno, hoy mi turno va a estar bastante complejo. ¿Por qué? Porque la posición de la luna garantiza que, yo creo que usted lo ve en medicina biológica, que la sábila esté mucho más fuerte en las plantas, que se organice mejor. Entonces, incluso hay, por ejemplo, ¿cuándo voy a cortar yo un árbol?
pues eso no me lo dice la ciencia, eso me lo dijeron los mayas. Los mayas nos dijeron, no, tú debes cortar el árbol en tal y tal época, porque todo eso fue desarrollándose a través de la astronomía. Pero otras cosas muy importantes es la escritura jeroglífica. Por ejemplo, este sistema ya se decía que era por sílabas, es decir, ya tenía un sistema fonético, o sea, ya tenía una articulación verbal, ¿verdad? O sea, que los mayas se comunicaban a través del diálogo, así como estamos hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había una estructura jeroglífica. Hay muy poco se conoce esa escritura jeroglífica. Sin embargo, hubo un ruso llamado Yuri Yurokov, que él fue uno de los rusos que vino a Guatemala a estudiar los jeroglíficos mayas. De hecho, la Universidad de San Carlos hace 2 años más o menos, ahora no recuerdo muy bien cuánto tiempo, pero la Universidad de San Carlos le entregó a este ruso un título de doctor honoris causa. Le llamaron postmortem porque ya murió este ruso, y a él le entregaron un doctorado honoris causa precisamente por el estudio de los jeroglíficos mayas, y él dice que ha sido uno de los pocos científicos en el mundo que ha podido descifrar esos códices mayas. Y como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, pues la escritura es bien compleja, ¿verdad? Por eso es que, ¿qué tan cierto es en la historia de los mayas que llegaron a través del estrecho de Bering y se cruzaron de los asiáticos y nosotros pues tenemos orígenes asiáticos? Pues la escritura puede darnos una razón de eso, ¿verdad? Porque si ustedes ven la escritura asiática, es bastante parecida a los jeroglíficos de los mayas. Entonces, puede ser que sí, el avance científico de los mayas tenga relación estrecha con la población asiática. Y la otra es el desarrollo de la matemática, ¿verdad? Aquí podemos ver en su lado derecho que ahí observa ya la numeración, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de esa numeración maya? Dice que es de carácter o de base vigesimal y que fue la primera civilización que constituyó el 0. Eso es pregunta de examen, ¿verdad? ¿Por qué es pregunta de examen? Porque la matemática empezó a tener mayor auge cuando llegaron los españoles aquí a estos países y descubrieron que los mayas, por ejemplo, la existencia del 0. Cuando los españoles llegaron a Guatemala, ninguna civilización, ninguna estructura social ni de Europa, que se supone eran más adelantados que nosotros, que no es cierto, habían inventado el 0, ¿sí? Sí, mira que ahí hablando usted, fíjese que en ellos la única, la más grande de todas era la romana, la que tenía esta llegaba casi hasta 1000 llegaban, eran los únicos que llegaban en esta. Y según lo que yo he estado viendo, que aquí, o también, como usted, hace tiempo estuve investigando, aquí, durante la investigación nos dimos cuenta con unos compañeros que no solo esto, también habían otros nombres que le daban los mayas a ciertas cosas. Claro. Pero no recuerdo cómo se... Bueno, de hecho, digamos, los mayas tenían gran adelanto porque, digamos, en el tema de la matemática, en el desarrollo vigesimal, porque ellos ya podían hacer números más allá de 1000, como bien lo decía usted, ¿verdad? Otra cosa que uno de los grandes descubrimientos fue que ellos quedaron casi exactos con un descubrimiento que hizo la misma NASA. Ajá. Desde la distancia, ¿cuánto eran? Por 2 centímetros de diferencia. Ajá. Por 2 días de diferencia, digamos, por ejemplo, por eso dicen que el calendario maya es más exacto, por ejemplo, que el calendario gregoriano,
por la rotación del sol. Sí. Se dan cuenta ustedes que nosotros en nuestro calendario, cada 4 años hay año bisiesto. Esto debido a que el cálculo que se hizo en el calendario gregoriano hace, en cambio, hace que cada 4 años se tenga que sumar un día para que dé justamente en el movimiento de rotación y traslación, mientras que en el calendario maya era más exacto y si no estoy mal en el dato, cada 9 o 10 años era ese día más, porque el calendario era mucho más exacto, ¿verdad? Entonces, la verdad, el desarrollo de la matemática además ayudó, porque cuando uno dice, bueno, el que estudia ingeniería, ¿por qué lleva tanta matemática? Y precisamente es porque cada estructura que se hace en nuestro, digamos, yo voy a construir una casa, o sea, todo lleva un cálculo. Y ese cálculo se hace a través de la matemática. Entonces, imagínense ustedes el desarrollo tan profundo de la matemática que llegó a los mayas a construir otras cosas, que lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Vamos a ver qué otros conocimientos. Y gracias ahí por compartir eso. No sé quién es porque ahora no los puedo ver aquí físicamente, ¿verdad? Pero, bueno, si cuando ustedes participan me dicen quién es y así ya nos vamos identificando, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí podemos ver algunos elementos que nos permiten ver qué importancia tiene los mayas en nuestra vida y en nuestra cultura, ¿verdad? Y como les decía, las explicaciones científicas que ellos tenían respecto a la astronomía, ¿verdad? Y cómo eso todavía se va y se manifiesta en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, otro de los elementos bien importantes es la arquitectura, la escultura y la pintura. Y uno de los que dice su libro es la utilización del arco de piedras saledizas permitió la construcción de grandes templos. ¿Qué es un arco de piedras saledizas? Dice que es la utilización de una pared que se hace una sola pared que es la base para construir todas las demás. Entonces lo primero que empezaron a hacer los mayas fue a construir una pared. Y a partir de esa pared, que era la más grande, la más robusta, la más poderosa, la base, digamos, de todas las demás paredes que iban a construir, esa pared era la que permitía la construcción de otras paredes. Por eso se le llama arco de piedras saledizas, porque a partir de esa pared se iba construyendo una, otra y otra y otra y otra. Y si ustedes han leído algo de los mayas o todo eso, ustedes saben que no es así como las construcciones nuestras. Nosotros para construir una casa necesitamos hacer cimientos. En cambio, en este caso, fue a través de esta utilización del arco de piedras saledizas lo que permitió la construcción de esos templos, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los elementos bien importantes, ¿verdad? Porque no se utilizó lo que comúnmente nosotros conocemos como cimiento, ¿verdad? Sino esta técnica muy importante. Y por ejemplo, a través de esta técnica se construyó lo que ustedes ven en su figura en la parte izquierda, por ejemplo, este templo, ¿verdad? En Ciudad Tekal, que es uno de los más grandes que hay, y que a través de esa imponente piedra salediza, pues fue construida esta gran arquitectura. La otra es la elaboración de altares y techos de madera. Esto tiene que ver con la escultura y también con que esculpieron estelas en piedras calizas también. Aquí pongo una imagen, por ejemplo, esta es imagen de allá de, ay, se me fue el lugar, de allá de, uy, se me olvidó el nombre, pero es en Izabal. ¿Alguien si se recuerda? No me recuerdo. Si alguien sabe y se recuerda, pues, este es uno de esas piedras calizas que esculpieron, ¿verdad? Y que esto está está en Morales, Izabal, el lugar, pero ahora no me recuerdo cómo se llama el lugar exactamente. Y Quiriguá, sí, gracias. Quiriguá, exactamente, ¿verdad? Y ahí hay grandes monolitos que le llaman, ¿verdad? A todas esas esculturas, pero en realidad fue toda la escultura maya, ¿verdad? Que se permitió.
Y la otra fueron las inscripciones jeroglíficas en los muros internos, digamos, de las construcciones que hacían. O sea, nosotros realmente vemos la estructura, por ejemplo, de Tikal, pero adentro de esa estructura supongo yo que había algo para vivir, ¿verdad? Y a veces en esos muros interiores hay grandes jeroglíficos, como les explicaba, era lo que nos decía, lo que a través de su lenguaje ellos daban a conocer a los habitantes de esos pueblos, ¿verdad? No sé si aquí hay alguna duda. No. ¿No? Bueno, pero ¿qué pasó con toda esa riqueza científica y cultural de los mayas? ¿Alguien se recuerda qué dice el autor de qué pasó con toda esa riqueza científica y cultura de los mayas? ¿Alguien no se recuerda? ¿O sí? Yo te recuerdo de unas clases que me daban en primaria, que era que en las etapas que le llamaban la colonización, los españoles cuando vinieron a lo que podría decir la conquista de Guatemala y toda su cultura maya, vinieron e implicaron lo que era su tradición, sus riquezas, sus conocimientos, y así como decir las religiones y cosas así, como decir los sacerdotes católicos de ese entonces, se encargaron de deshacerse casi de la totalidad de papiros y conocimientos que tenían registrados los mayas. Exactamente. Y en el libro exactamente dice que hay el obispo de Yucatán, Fray Diego de Landa, fue en Yucatán específicamente, fue un lugar donde se quemaron de una forma, digamos, bastante fuerte todo lo que tenga que ver con los documentos que evidencian el avance científico de los mayas. Imagínense ustedes si nos ponemos a pensar en aquella época, en 1524, y que los mayas o que los españoles no hubieran llegado acá, yo pienso que los mayas hubieran desarrollado una alta tecnología muy rápido, porque ya tenían las bases, digamos, de la ciencia. O sea, ellos ya sabían la ley de la gravedad, ya sabían todo eso, porque al final de cuentas, a través de eso fue que hicieron sus construcciones. Sabían la ley de la relatividad, ¿verdad? Entonces ellos realmente hubieran hecho, digamos, bastante fuerte su desarrollo científico. Entonces fue este obispo, Fray Diego de Landa, fue uno de esos responsables de quemar todos esos valiosos documentos que hubieran servido para descifrar hasta dónde fue el alcance científico de los mayas, ¿verdad? Entonces esa es una de las cuestiones, ¿verdad? Pero también los mayas tenían una organización social. Los mayas, a pesar de que nosotros lo vemos como un punto importante, esta imagen no está muy buena, pero los mayas tenían una organización social. Por eso es que cuando hablamos de los mayas, vamos a rescatar todo lo positivo que tenían los mayas porque eran parte de nuestra historia, ¿verdad? Pero su organización social no era muy distante de lo que conocemos hoy como una organización social. Por ejemplo, la primera era que ocupaban rango, los sacerdotes, esos fueron los primeros, ¿verdad? O sea, el sacerdote era la base piramidal en esa base, por eso les he puesto esta imagen que no se mira muy bien, pero sí me indica que es una pirámide y en esa pirámide hasta arriba van a estar los sacerdotes. Se recuerdan que los mayas tenían una creencia ideológica religiosa bastante fuerte e importante y por eso los sacerdotes ocupaban un lugar muy importante. Luego venían los nobles y los comerciantes. Los nobles eran todas aquellas personas que venían procedentes, que eran la jerarquía, la segunda jerarquía más importante, ¿verdad? Ellos tomaban mucho, eran los gobernadores, los que dirigían al pueblo, los jefes de esos territorios, ¿verdad? Ellos eran los nobles, ¿verdad? Y los comerciantes eran todas aquellas personas que podían de una u otra manera comprar e intercambiar productos de una región a otra. Luego están los artesanos y campesinos.
¿Por qué los artesanos y los campesinos? Porque los artesanos de alguna u otra manera tenían un rango más alta, digamos, al pueblo, porque ellos, los artesanos, producían por sus propias circunstancias y los campesinos, pues por lo menos tenían tierras para producir. Y por último estaban los esclavos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en una imagen como Tikal, sabemos que tuvo que haber esclavos, ¿verdad? Para poder desarrollar ahí sus actividades, ¿verdad? Y toda esa construcción de los mayas también tuvo que ver un poquito con ese orden social que había. ¿Qué pasó con el colapso de la civilización maya? Aquí vienen algunos autores y dice que la civilización maya colapsó, que se terminó. Bueno, algunos dicen eso, ¿verdad? Pero según el autor dice que también es una forma de decir que la civilización maya se acabó, ¿verdad? Y según él dice que no, que la civilización maya no terminó, a pesar de que sí tuvo algunos problemas serios, ¿verdad? Y uno de los problemas serios fueron las epidemias. Esto es antes de la llegada de los españoles, estamos hablando de otras enfermedades. Lo que hoy pasa en el mundo, lo que hoy nos está pasando a nosotros. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Que precisamente estamos ahorita vulnerables, todos estamos vulnerables porque hay una epidemia que no podemos controlar, que está aquí en nuestro territorio, que si salimos nos contaminamos. Pues lo mismo pasó con la civilización maya. Llegaron epidemias como la que hoy estamos pasando, donde hubieron miles y miles de muertos. Recuérdense aunque ya los mayas tenían mucho avance científico, ustedes lo ven en medicina biológica, como ellos a través de la medicina biológica, ellos curaban enfermedades, etcétera. Pero, sin embargo, las epidemias como esta, no, y eso que estamos en una época diferente de tecnología y de avance científico, todavía las epidemias son todavía bastante difíciles de controlar. Entonces, imagínense en aquella época, obviamente eso hizo que bastantes mayas se exterminaran, se acabaran grandes ciudades debido a las epidemias. La otra también explicación que nos dice el autor, dice que también puede ser por los desastres naturales. Eso todavía lo vivimos también en esta época, ¿verdad? Como, digamos, si viene un huracán, a veces ha destruido comunidades enteras. El terremoto, ¿verdad? Como todos esos desastres naturales todavía el día de hoy nos afectan. Imagínense en aquella época cuando el desarrollo social y estructural era menos. Entonces, un desastre natural que, digamos, tenía su impacto en la sociedad. La otra es que también, como una sociedad normal, van a haber luchas y conflictos internos, ¿verdad? Entonces, de hecho, el autor dice que cuando los españoles llegaron a América, se aprovecharon de las luchas que había, de los conflictos que habían entre los pueblos, ¿verdad? Entonces, también habían luchas y conflictos internos que hacían que la gente muriera en esas batallas y guerras internas. Esto hablando antes de los españoles, ¿verdad? Y la otra es la invasión de tribus del norte. Aquí podemos hablar de los toltecas, ¿verdad? De los olmecas que pudieron llegar a este territorio, que invadieron estos territorios porque era un territorio muy rico, ¿verdad? En oro, había mucho oro, de hecho todavía hay oro, ¿verdad? Por eso es que las empresas transnacionales quieren apoderarse de Guatemala, porque en este territorio, a diferencia del norte, aquí había mucho oro, hay petróleo, etcétera, muchas riquezas naturales, y por eso es que ellos vinieron a invadir. Y eso también hubo, obviamente, guerras, ¿verdad?, que ocasionaron que muchos mayas murieran. Entonces, ¿será que en verdad colapsó la civilización maya? ¿Desapareció por estos 4 elementos que el autor propone? ¿O simplemente siguió evolucionando con diferentes formas? Esa es la pregunta que a ustedes les queda trabajar, ¿verdad? Hasta el momento se hace difícil precisar qué ocurrió entre los años 900 antes de Cristo a 1524, fecha que llegaron los españoles, ¿verdad? Entonces, es difícil precisar porque, como bien lo explicó el compañero anteriormente, o sea, los mismos españoles se dedicaron a destruir
todo lo que nos pudiera decir hoy, no, los mayas hicieron esto y esto y esto. Todo lo que se ha ido recopilando hasta el día de hoy ha sido un trabajo de investigación bastante fuerte que han hecho algunos historiadores para ir recuperando lo poco que tenemos, ¿verdad? Lo cierto es que durante este largo periodo se realiza una transición o reajuste dentro de todas las tribus que pertenecían al tronco común maya. ¿Cuáles fueron ese mismo tronco, digamos, que dice? Entonces, ahí fue cuando dice que ya se empezaron a dividir entre sutuiles, cachiqueles, mames, pacapenses, etcétera, ¿verdad? O sea, ya ahí dice que en este periodo ya se estaban como organizando de esa manera los diferentes pueblos. Y por eso es que cada área tiene su propio idioma. Por ejemplo, si nosotros vamos al área de Sololá, en Sololá, en un área se habla quiché, en otra área se habla cachiquel, y en otra área de Sololá, en otro municipio, se habla sutujil. ¿Por qué? Porque dice que en esta transición o reajuste ya se empezaron a organizar las propias tribus o etnias, como le conocemos, que son del mismo tronco maya, pero empezaron a decirse cachiqueles, sutujiles, mames, pocomames, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos hicieron su propio idioma y construyeron su propia organización social, ¿verdad? Entonces, según el autor, dice que los mayas no se extinguieron, simplemente hubo un reajuste, ¿verdad? Dentro de esas tribus que venían del mismo tronco maya. Bueno, no sé si hay alguna duda aquí del capítulo, pero al finalizar el resumen del capítulo, usted deberá agregar estas 2 preguntas y responderlas fundamentadas. Por supuesto, esto lo debe agregar en su última hojita del capítulo 1, porque recuérdense que yo les pedí que agregaran que iban a trabajar algo que yo les iba a ir diciendo en cada discusión de capítulo. Entonces yo quisiera que copiaran en su cuaderno o en su libro, en sus copias que tengan impresas o no sé en dónde, copien estas 2 preguntas, que estas deben de ustedes responderlas al finalizar su capítulo. La primera pregunta dice: ¿es válida la historia oficial que los mayas se encontraban en decadencia? Y la otra pregunta ¿es válido que el sector indígena se autodenomine maya? Esas son las 2 preguntas que ustedes deben de responder, pero apegada a su documento, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Si no hay ninguna duda, podemos pasar a la siguiente. ¿Sí hay Lick, ¿puedes repetir la primera pregunta? La primera pregunta dice que si es válida la historia oficial que los mayas se encontraban en decadencia. ¿Es válida la historia oficial que los mayas se encontraban en decadencia? Y la siguiente pregunta: ¿es válido que el sector indígena se autodenomine maya? Porque no sé si ustedes han escuchado, pero mucha gente dice, ¿pero por qué se dicen mayas y no son mayas? Ahora, ustedes, en base a su lectura, digan, ¿ellos es correcto que se autodenominen mayas? ¿Sí o no? Y lo explican, ¿verdad? Obviamente. Bueno, vamos a pasar, pues en este capítulo de la llegada de los españoles, es un capítulo bastante pequeño, como ustedes lo pueden ver, es el capítulo 2, y la verdad que en esta historia es bien interesante, porque si no mal se recuerdan, o no sé si ustedes lo estudiaron así, pero cuando yo estudié la historia de Guatemala, a mí me dijeron de que Cristóbal Colón había llegado a tierras americanas por equivocación. No sé si a ustedes les dijeron lo mismo, que él en realidad quería ir a Asia, y que como no conocían muy bien el mundo, entonces llegaron aquí por pura equivocación. Sin embargo, el autor nos está diciendo otra cosa. A nosotros eso nos lo enseñaron en la primaria. Nos dijeron, es que mire, sinceramente los españoles no querían venirnos a hacer daño, ellos no querían
conocer estos territorios. Ellos, lo que pasa es que por equivocación llegaron aquí, ¿verdad? Pero el autor dice que no, ¿verdad? Que aquí la llegada de los españoles responde a otra situación. Entonces, de hecho, dentro de los hechos históricos, dice que de forma accidental, en 1502 se estableció el primer contacto con aborígenes de Centroamérica. Esto quiere decir que desde 1502, Cristóbal Colón, digamos, estableció ese primer contacto. Ellos habían salido de España en 1492. Y entonces fue así como a través de ese desarrollo de la navegación, ellos empezaron a llegar hasta América Central. Y en ese primer contacto, dice que se encontraron con los mayas en las islas de Bahía de Honduras. Dice que ahí se encontró con una canoa de nativos y que ahí establecieron esas primeras relaciones con los aborígenes. Obviamente la vestimenta de los españoles era bastante más compleja que la de los mayas, ¿verdad? Entonces, en esa isla definitivamente dice que ahí se encontraron ¿quiénes? Los comerciantes, dice, porque se recuerdan ustedes que mucho del comercio pasa por las aguas, ¿verdad? Y todavía hoy se utiliza mucho eso. Y entonces, definitivamente ahí los españoles pues llegaron ahí, pero según el autor dice que estos llegaron no solo por pura casualidad, sino que porque ellos ya tenían la necesidad de buscar nuevos territorios y nuevos mercados. Y dice, un hecho importante es que el más anciano de los nativos lo convirtieron en prisionero, ¿verdad? Esto con la finalidad de que por un anciano, si ustedes ven, si usted dice, yo quiero saber algo de esto, usted lo primero que hace es preguntarle a su abuelo, ¿verdad? Porque el abuelo es el que tiene más conocimiento que su papá y su papá tiene más conocimiento que usted y usted tiene más conocimiento que su hermanito más pequeño, porque entre uno va teniendo más experiencia, va teniendo mayor conocimiento. No quiere decir que uno no sepa nada, sino más bien es que los españoles sí sabían esto y por eso es que toman al anciano de los nativos, lo convirtieron en prisionero, porque el anciano era el que conocía toda la comunidad, el anciano sabía todo cómo se desarrollaba la sociedad en ese entonces, ¿verdad? La verdad que el autor dice que Colón no llegó por equivocación a América, sino que dice que ellos estaban, como les repetía, en esa búsqueda de nuevos mercados y que a través de esa búsqueda de nuevos mercados llegaron empezaron a identificar cuáles eran los territorios que ellos podían conquistar. Es bien interesante esto porque ustedes que tal vez pues desconocen un poquito más de la historia del mundo. Hay una pregunta. ¿Sí? Viera que a mí me dijeron algo, pero fue diferente. Es que ahí, según lo que dice, que Cristóbal Colón, como se dice, América, que Europa se iba hacia cierta parte de Asia, o sea, cierta parte de Asia, donde ellos estaban en un lugar donde había gente que se le conocía como piratas. A esta gente le robaba todas las riquezas a ellos, y entonces todo esto, entonces ellos al ver esto dijeron, no vayamos por ese camino, demos la vuelta al revés. Eso fue antes de que se creara la brújula, según lo que yo he estado, según lo que a mí me comentó, lo que recuerdo que me había enseñado un profesor de primaria, que antes de que los chinos inventaran la brújula, ellos utilizaban ellos se iban por ese camino y siempre eran asaltados, ya que utilizaban un químico, utilizaban unas bolsas como refrigerantes, ya que la carne llegaba a pudrirse a veces. Entonces ellos siempre llevaban esta mercadería hacia toda esa parte. Y entonces ellos se confundieron, cuando ellos fueron a dar la vuelta, se confundieron y, digamos, ellos pasaron varios meses perdidos en
mar. Y según como dicen las antiguas historias de de la antigua Europa, que ellos, si se iban por el otro lado, llegaban a que la tierra era plana y llegaban al límite y caían de la tierra. Ahí fue donde se empezó a desmentir todo eso y según lo que yo oí, según lo Claro. que mi catedral había dicho, que cuando llegaron, ellos pensaron que habían llegado a la India. Entonces dijeron indios, en vez de saber que era un nuevo continente. No sé si eso era lo que él me había dicho que pensaba. Ajá, Eso. pero digamos, hubo un hecho histórico, sí, porque ellos en ese momento, justamente usted tiene toda la razón, dice que no conocían, no tenían la brújula, pero sí sabían que habían más territorios. O sea, ellos no era cuando hablamos del viaje de Colón, no es que solo Colón hizo solo un viaje y por casualidad llegó, sino más bien es que Colón ya había hecho otros viajes más y que ahí fue conociendo el territorio y fue viendo que habían otros territorios por conquistar. En esa época, Europa estaba conquistando todo el territorio. Por ejemplo, los ingleses casi tenían el dominio de toda África. Los portugueses y los españoles están peleando en ese momento territorio. Entonces, dentro de esa búsqueda de territorio estaban para abrir nuevos mercados, porque ellos lo que querían era no dejarse de los ingleses, ni tampoco dejarse de los portugueses, y los franceses, que en ese tiempo eran como las tres potencias, por decirlo así, en el territorio europeo, que estaban en búsqueda de territorios. Y entonces los ingleses y los franceses ya habían ocupado una buena parte de África. Y, por ejemplo, a Oriente casi no habían llegado. Por ejemplo, no habían llegado, digamos, a la parte de China. Porque China, digamos, China y los países asiáticos son, digamos, un poquito, por decirlo así, no fueron conquistados o digamos, invadidos precisamente por los ingleses, por los franceses, por los españoles o por los portugueses, porque cuando descubrieron este territorio o cuando empezaron a viajar, empezaron a ver que habían otros territorios. Y entonces a ellos les parecía mejor cruzarse el mar y no llegar por tierra, porque por tierra había mucha más posibilidad de guerras internas y de morir, ¿verdad? En cambio, por mar no. Entonces ellos empezaron a buscar otros territorios y entre ellos fue el territorio de América, ¿verdad? Que también llegaron, pero su fin de ellos era buscar otros territorios o apoderarse de otros territorios. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, en toda la América, por ejemplo, una parte la conquistaron los españoles y una muy buena parte. Por eso es que nosotros desde México hasta el sur, digamos, de Argentina y del sur de Chile, o sea, hablamos español, porque todo ese territorio fue conquistado por españoles, pero también llegaron también franceses que utilizaron o que ocuparon territorios, digamos, las islas, ¿verdad? Las islas caribeñas, y otra parte del territorio lo ocuparon los portugueses, como Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Brasil es un país latinoamericano, pero no habla español, hablan portugués, porque en esa disputa de territorios y de búsqueda de nuevos mercados, ellos llegaron a encontrar este territorio una gran riqueza, ¿verdad? Entonces, definitivamente los españoles llegaron aquí con una intención de apropiarse de las riquezas, pero también de buscar nuevos mercados. Y hay miles de anécdotas, digamos, que hay, ustedes pueden leer La Patria del Criollo, que nos habla ahí de cómo fue que los españoles se consolidaron aquí y empezaron a desarrollar grandes elementos, ¿verdad? Por eso el autor aquí en la página 30, si ustedes lo tienen ahí, dice: a partir del descubrimiento de América, la corona emprende la gran campaña conquistadora del Nuevo Mundo, para las cuales ofrece a todos los interesados dos estímulos nada despreciables. Para esta noble labor ofrecemos tierras
con sus respectivos indios. Y fue así como empezaron a poblar este territorio, ¿verdad? Todos los españoles. Y por supuesto, por eso es que muchos se vinieron para acá, muchos españoles vinieron para acá con esa esperanza de encontrar un nuevo territorio. Ustedes se recuerdan que nosotros leímos en el libro El Capitalismo, y hay una teoría del capitalismo que dice precisamente que el origen del capitalismo es el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque a partir de eso se ampliaron los mercados. Y esa ampliación de mercados fue permitiendo la constitución del capitalismo, ¿verdad? No sé si aquí hay alguna duda. Bueno, ¿qué tuvieron a su favor los españoles para dominar a los pueblos mayas? A ver, alguien que me diga, como ya hicieron su trabajo, ya saben. ¿Cuáles fueron? ¿Puedo contestarlo? Creo que uno de los dominios que tuvieron los españoles aquí en América fue el uso de armas. Ajá. Creo, no estoy seguro. Muy bien, el uso Porque de era armas. una ventaja sobre la milicia maya. Y también se aprovecharon de las guerras internas que habían aquí porque se aliaron con los pueblos enemigos. Exactamente, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Y por eso yo solo esta clase es como, porque yo sé que ustedes ya avanzaron, ¿verdad? Entonces, esta clase es como para, una es la superioridad de las armas, lo que nos explicaba el compañero, armas de fuego, armas blancas, la caballería, pero también traían perros entrenados. Imagínense ustedes que entonces quiere decir que los españoles venían armados, o sea, por eso es que el autor dice, no es que los mayas, no es que los españoles venían así como que, bueno, a ver a dónde voy, no, ellos venían armados, traían perros, traían armas, y por algo traían todo eso, porque sabía que aquí había gente, que habían territorios y que había pueblo, ¿verdad? Entonces, definitivamente los mayas venían con esa capacidad militar de prender, digamos, violencia contra otros pueblos, ¿verdad? Entonces, aquí les he colocado algunas de las imágenes de cómo es que esas armas permitieron dominar a los pueblos indígenas, ¿verdad? A través de esas armas blancas, la caballería, los perros entrenados, etc. Pero también, además, dice que hay otra enfermedad. Y fíjense, todavía estamos aquí nosotros luchando con las armas letales, ¿verdad? Y hoy muchos dicen que es una tercera guerra mundial, solo que es una guerra mundial biológica. Y dice que también trajeron otra arma mucho más letal y determinante en la conquista. ¿Cuáles son? Las enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, si usted se va a otro país del mundo, usted le van a decir, mire, se tiene que vacunar, por ejemplo, contra la fiebre amarilla. Pero si en Guatemala no podemos padecer de fiebre amarilla, no, pero en otro territorio sí. Entonces, ¿qué pasa? Es que nuestro organismo tiene defensas y esas defensas nos ayudan a no tener algunas enfermedades, pero otras sí. O, por ejemplo, cuando viene un europeo para estos territorios, definitivamente va a decir, bueno, ¿qué voy a llevar yo a Guatemala? Me voy a vacunar contra esto y esto y esto, porque son enfermedades infectocontagiosas. Y una de esas primeras fue la viruela, ¿verdad? Que incluso dice que la viruela llegó antes que sus portadores originales. Es lo que está pasando hoy. Yo no sé si vino un chino o un chino aquí a Guatemala a contagiarnos, no. Porque los portadores originales, supuestamente, ¿verdad? No originales, sino los que empezaron a padecer, digamos, el coronavirus, eran los chinos. Pero no llegó un chino aquí al territorio. Fue una persona que a través de sus viajes vino y trajo el virus para acá. Entonces las plagas llegaron antes que sus portadores. No hubo necesidad, por ejemplo, de que los españoles llegaran a Guatemala en 1524 para traer la viruela. Y también lo que ya decían los compañeros, ¿verdad? Los conflictos, ¿verdad? Que habían, las guerras que habían entre los propios pueblos que habían aquí, que los conquistadores aprovecharon y se volvieron aliados de ellos, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las armas. Por eso es que dice que la conquista, o mejor dicho, yo le puse ahí, la invasión a Guatemala se inicia en febrero de 1554.
ahí hay un error. Ahí usted lo corrige. Bueno, yo lo voy a corregir después. Voy a tratar de subir la diapositiva después. Muy bien. Vamos a meter aquí a unos compañeros que no están. Bueno. Vamos ahora, como el capítulo 2 es bastante pequeño, entonces vamos a hacer lo mismo que en el capítulo anterior. Al finalizar su resumen del capítulo 2, resuelva las siguientes preguntas generadoras y agréguelas al final de su capítulo. Lo primero que ustedes van a discutir, a ver, no sé si alguien puede apagar ahí el sonido de su micro para que no se escuche, a menos que tenga que hablar, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, la primera pregunta ¿es válido decir que fue conquista al hecho histórico de la llegada de los españoles? Explique. La pregunta número 2. ¿Los españoles llegaron a Guatemala por equivocación o considera que existieron otros elementos que los llevaron a buscar otras tierras? Explique. Entonces, al finalizar usted su capítulo, después responde estas dos preguntas como trabajo para agregar a su álbum histórico. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No hay alguna duda? ¿No? Bueno. Licenciada, perdón, buenas tardes. ¿Sí? Al comenzar el capítulo 2, había, más que todo usted decía que llegaron los españoles a tener el primer contacto en 1502. Ajá. Pero dice que ya habían hecho 4 viajes más, o sea, no sé si ya habían venido 4 veces aquí a América. Ajá. En la cuarta fue cuando se decidieron invadirla. Exactamente. Era lo que yo les explicaba. Lo que pasa es que en realidad, se recuerdan que a nosotros nos han dicho en la historia, o sea, en la historia tradicional nos han dicho que los españoles llegaron aquí por equivocación. Pero en realidad no es así, sino que los españoles ya habían hecho muchos viajes y según la historia era su cuarto viaje, porque ya habían visto que sí habían tierras y que había gente en estos territorios. Y como los españoles, al igual que los portugueses y al igual que los ingleses estaban en búsqueda de territorios para explotarlos, entonces los españoles insistieron en seguir viajando hasta encontrar, mejor dicho, hasta determinar que sí había gente, que sí había territorio y que sí había riqueza para llegar a este territorio. Por eso es que hasta en 1502 hubo el primer contacto. Pero el primer viaje, según la historia, inicia desde 1492. Licenciada, perdón y buenas tardes. Buenas tardes. Es que sí, realmente el cuarto viaje que ellos realizaron fue para llegar a Guatemala, o sea, simplemente solo el territorio guatemalteco. Ajá. Mientras que los otros 3 viajes solamente llegaron a lo que hoy conocemos como América Insular, a las costas de El Salvador y Honduras, que ahí realmente lo aclara. Claro, y el primer contacto que hicieron con personas fue en 1502. O sea, pero ellos ya habían viajado y conociendo y reconociendo los territorios, ¿verdad? Pero hasta en 1502 ellos decían como ya, porque por eso les decía yo, andaban en búsqueda de territorios y de personas, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo le hacían, ¿verdad? Pero seguramente identificaron a un territorio muy rico, porque si ustedes ven, toda América es un gran territorio, es un solo continente que está alejado de los otros. Si ustedes ven el mapa mundi, ustedes ven a América solito, ¿verdad? Y cómo adueñarse de todo este territorio era una misión muy grande para ellos. Sobre todo en ese tiempo para los españoles, ¿verdad? Porque los españoles eran los que de todos los países eran como los más débiles. Digamos, entonces para ellos llegar a estos territorios y conquistarlos definitivamente era muy importante. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Entonces la idea es que ustedes trabajen estas preguntas y lo agreguen a su álbum histórico, ¿verdad? Es válido decir que fue conquista al hecho histórico de la llegada de los españoles. Explique, ¿verdad?
¿Los españoles llegaron a Guatemala por equivocación o considera que existieron otros elementos que los llevaron a buscar otras tierras? Entonces aquí ya la compañera nos lanza una pregunta, ¿verdad? O ya nos lanzó un comentario. Pero mire, ellos llegaron a Guatemala pues ya conociendo el territorio. Bueno, entonces, ¿será que ellos tuvieron alguna intención al llegar a Guatemala o no, verdad? Ustedes ya lo tienen que explicar, teóricamente hablando, apegado a su libro y a lo que ustedes investiguen, ¿verdad? Vamos a la siguiente para ir avanzando, porque sé que algunos no tienen pues suficiente internet y todos les vamos a estar dando clases así, ¿verdad? En esta forma virtual. Bueno, la última etapa que vamos a ver hoy es la colonización. Entonces, la colonización es un proceso pues muy importante, ¿verdad? Porque en la colonización nos dicen ¿qué es esa colonización? ¿Verdad? El autor, entonces, cuando muy inicia el capítulo, dice, ¿qué es la colonización? Y él mismo responde, ¿verdad? Que la colonización es como esa estructura de dominación, ¿verdad? Y el sometimiento de los indígenas iniciando con la conquista. Esa es la colonización. Es esa capacidad de someter a los indígenas. ¿Cómo los sometieron? Así por fe, por palabras, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, a diferencia por ejemplo, de lo que nosotros aprendimos en la primaria, muchas veces nos dicen que los indígenas, los españoles, nos conquistaron, ¿verdad? O nos sometieron a la colonia a través de la religión. Sin embargo, ya viendo otro tipo de información, podemos decir que la conquista fue el sometimiento, y para el sometimiento fue también las armas, la violencia, los asesinatos, ¿verdad? Y la esclavitud, la que llegaron a hacer, digamos, en este sentido. Por eso es que es bien importante conocer, digamos, cuál fue ese sometimiento de los indígenas. Y dice que para eso se llevaron 2 elementos. Vamos a ver si se recuerdan ustedes. Uno es, una de esas estrategias fue la encomienda. Y otra fue el repartimiento. Estas fueron las 2 formas de explotación, ¿verdad? Vamos a ir a la sala de espera. Es que hay un compañero ahí que no puede ingresar. Bueno, el repartimiento. El repartimiento dice que vinieron los españoles, se asentaron en estas tierras y dijeron, bueno, aquella parte de este territorio, no sé si alguien puede apagar ahí su audio porque está, digamos, no sé, tal vez están haciendo algo en su casita, ¿verdad? Y se escuchan, ¿verdad? Bueno. Bueno, por eso es que vamos a la clase de 1 a 2. Hoy nos vamos a tratar otros minutitos, pero vamos a la clase de 1 a 2 para que vayamos a almorzar de 2 a 3, ¿verdad? Para que así vayamos viendo ahí el tiempo, ¿verdad? Bueno, el repartimiento fue una de esas, ¿verdad? El repartimiento dice que repartían las tierras y a las personas. Y la encomienda era el proceso por el cual las personas se les cristianizaban, ¿no? O sea, a través de la religión. Entonces la persona que tenía cargo en el repartimiento a esas otras personas tenía que hacer 2 cosas. Una, ponerlas a trabajar, y la otra, cristianizarlas, para que así fuera más fácil. Ustedes en el libro del capitalismo vieron algo que se llama la superestructura. Y precisamente entre los elementos de la superestructura, si ustedes se recuerdan, está la religión. No estamos diciendo que la religión sea mala, sino estamos diciendo que cuando la religión es utilizada para dominar a un pueblo, ahí sí estamos mal, ¿verdad? Y en este caso, pues sí, la religión fue tomada para eso, ¿verdad? Para dominar al pueblo, ¿verdad? Para no dejarlo desarrollar sus propios elementos. A ver, dígame, alguien ahí está levantando la mano. Dígame. Si escribe su audio, pueden conectar su audio y si tiene alguna duda. ¿No? Como no me aparece aquí el nombre, solo dice Motorola, levantó la mano. Entonces,
No sé si tiene alguna duda. Bueno, entonces las dos estrategias fueron el repartimiento y la encomienda. El repartimiento era repartir las tierras, ir a las personas, y la encomienda era que la persona que era dueña de esas personas las manejara de tal modo que tomaran la religión cristiana, ¿verdad? Como conocemos hoy la Iglesia Católica, ¿verdad? Llegó un momento en donde dice que supuestamente se terminó el cruel sistema de dominación de los indios. Pero esto en realidad no fue tan así, ¿verdad? Porque el autor nos dice, los indios ya no fueron esclavos, pero sí siguieron tributándole al rey. Sí siguieron garantizando que había dominación o dinero, ¿verdad? Beneficio para los españoles. Lo que pasó fue que, no sé si así, las nuevas leyes en 1542, lo que hizo fue el fray, ahora no me recuerdo el nombre, no, pero eran los frailes dominicos, perdón. Ellos lo que hicieron fue decirle a la corona, no, mire, fíjese que yo creo que estos indígenas que hay aquí sí son personas, entonces mejor traigamos a los negros. Fíjense, Inglaterra, o sea, los ingleses fueron los primeros en que empezaron a sacar de sus territorios de África a toda la población negra. Por eso si nosotros miramos en Latinoamérica, casi todos los países tienen personas afrodescendientes, precisamente porque los ingleses empezaron a vender negros a todo el mundo. Entonces, si nosotros hacemos un recorrido en todo el mundo, toda América y muchos países de Europa tienen negros, precisamente porque hicieron antes de 1542, empezaron a vender a los negros como esclavos, ¿verdad? Entonces, si vamos a Guatemala, vinieron como esclavos y luego los asentaron hasta allá en Livingston, ¿verdad? Allá están en todo Puerto de Barrios, digamos, en toda Izabal, perdón, hay una gran población negra que fueron traídos como esclavos, ¿verdad? Entonces las leyes nuevas en 1542 lo que hicieron fue cambiar el estatus de los indígenas. Entonces ya no eran los esclavos, pero sí eran personas que les daban de una u otra manera, les daban como beneficios, ¿verdad? O sea, sí les daban, por decirle algo, algunos impuestos que pagaban las personas indígenas. Entonces ya no hacían el trabajo obligatorio aparentemente, pero sí de una u otra manera seguían siendo pues utilizados por la corona española para su beneficio. Eso fue en 1542. No sé si alguien tiene alguna duda o ampliar, digamos, en este caso, algo de las leyes nuevas. ¿No? Bueno, vamos a ver. El papel de la iglesia durante la colonia, es bien importante, ¿verdad? Porque, pues aquí, obviamente la iglesia tuvo un papel importante a través de la encomienda, ¿verdad? Toda la dominación ideológica, como ya los decía yo, cuando vimos el capitalismo, vimos la superestructura y cómo la iglesia católica en ese tiempo jugó esa parte importante, porque al final teníamos que convencer a las personas, porque si se recuerdan ustedes, una de las ideas de la superestructura es convencer a través de las ideas a las personas de que el sistema es bueno. Y entonces la iglesia en este tiempo trataba siempre de convencer a las personas de que el sistema de dominación era bueno. Cuando no se lograba a través de la iglesia, se lograba a través de la fuerza bruta, ¿verdad? Y en este caso de los castigos, de las muertes, de los asesinatos, ¿verdad? Entonces el papel de la iglesia, sin duda alguna, fue un elemento importante durante la colonia. Por eso es que durante esta colonia se formaron varias clases sociales, ¿verdad? Los criollos, la corona y sus funcionarios. O sea, los criollos, ¿quiénes eran? Son todos los hijos de españoles nacidos en territorio guatemalteco. Por eso es que el libro La Patria del Criollo dice La Patria del Criollo. Se llama La Patria del Criollo, ¿por qué? Porque son los hijos de los españoles nacidos en Guatemala. Y entonces el autor de ese libro dice, bueno, obviamente eran los españoles, ¿verdad? Los criollos son españoles, solo que nacidos en Guatemala.
La corona y sus funcionarios eran otra clase social que estaba, ¿verdad? Quienes eran los que controlaban todo el ingreso y egreso de los impuestos que pagaban los indígenas, ¿verdad? Entonces la corona y sus funcionarios eran muy importantes en esa época porque ellos eran los que manejaban la riqueza del país. Luego estaban el indio, los indios, como se le llamaba en esa época, ¿verdad? Que tenían un grado más importante, digámoslo así, que eran los que pagaban sus impuestos para la riqueza de los españoles y de la corona española. Y por último, los esclavos negros, que como ya los dijimos, vinieron desde África, los trajeron en barcos, ahí no sé, les voy a pasar algún audio acerca de cómo llegaron los esclavos negros a América Latina, pero es bien terrible esa historia porque dice que los esclavos llegaron en condiciones infrahumanas y, por ejemplo, de 1 millón de esclavos que salían, más o menos morían más del 60% en el camino, porque las condiciones con las que la traían eran tan inhumanas que la mayoría morían en el camino. Entonces, vamos a decir dentro del capítulo que lo más importante de la colonia es decir que fue el dominio ideológico, político, cultural, religioso, donde se estableció el pensamiento hegemónico de los españoles en Guatemala. Y a través de eso se impulsaron las leyes en beneficio de los españoles. Y donde en la colonia se dejó a los indígenas vivir un poco mejor, pero con la diferencia de que sí pagaban impuestos y eran los que mantenían la corona española, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que dentro de su trabajo de análisis de su capítulo, en su página, ahorita voy a revisar en qué página está, en la página número 41, ahí hay un esquema que habla acerca de cómo, cuál es la diferencia entre el ladino, digamos, y el indígena, ¿verdad? Y esa es una propuesta de Jean Loeb, y él hace una diferencia. Entonces ustedes, lo primero que tienen que hacer para el trabajo de análisis de su capítulo, para agregarlo, no es algo grande, o sea, es algo muy sencillo. Yo no quiero que ustedes hagan 2 o 3 hojas, no solo. De cada una de las preguntas que yo les he hecho de los capítulos anteriores, hagan media página o una página, ¿verdad? Y respondan esas preguntas. ¿Qué relación tiene el esquema que propone Jean Loeb sobre la correlación entre indígena y el ladino en la actualidad en Guatemala? Esa sería una primera pregunta. O sea, ustedes ven el esquema y luego ya ustedes dicen, bueno, ¿qué relación tiene en la actualidad hoy? ¿Será que todavía se sigue guardando esa forma en el esquema social guatemalteco? La otra pregunta es, ¿qué pensamientos, ideas y manifestaciones de racismo y discriminación se consolidaron en la colonia? ¿Todavía se practica en el siglo XXI? Explique fundamentado. Por ejemplo, algunas ideas ya, ¿verdad? De decir que los indígenas no valen, que los negros no valen, que esos no sienten, ¿verdad? Incluso si ustedes ven en un montón de memes, siempre hablan de eso, ¿verdad? De que el indígena es un tonto, de que es un estúpido. Entonces, todas esas ideas y pensamientos y manifestaciones de racismo y discriminación se consolidaron en la colonia, sí o no, y por qué, ¿verdad? Y todavía se practican en el siglo XXI. Explique fundamentado. Y la última pregunta es, ¿qué actitud cambiaría usted sobre lo que hemos aprendido históricamente en relación a los pueblos mayas y población afrodescendiente para ser un mejor médico en el futuro? Esas son las 3 preguntas que ustedes trabajarían en el proceso de su capítulo número 3, ¿verdad? Vamos a repetir que la colonia representa la consolidación de un sistema social que desafortunadamente perdura en considerablemente medida hasta nuestros días, como veremos pues más adelante en los capítulos que vienen, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Licenciada, perdone,
Diga. Aquí hay una parte donde dice hay 3 grupos dominantes, los conquistadores, la iglesia y la corona. Sí. El autor, digamos, hay 3, ¿en dónde está ese? ¿En qué página está, perdón? 39. 39, ¿no? 39 aquí. Digamos, aquí hay 3 grupos dominantes, dice, ¿verdad? Y esto es importante porque aquí no, entre las clases sociales no aparecen, pero sí estamos diciendo de que entre los 3 grupos dominantes están los conquistadores, que en ese tiempo se convirtieron en los criollos, que es esta clase social. La corona y sus funcionarios eran todos los, digamos, en España estaba el rey, pero aquí a Guatemala enviaron a sus funcionarios, quienes eran los que recolectaban todos los impuestos que elevaban a la corona. O sea, ¿se recuerdan ustedes que la corona recibía allá en España todo el dinero a través de sus funcionarios? Como también se recordarán ustedes que la fundación de la Universidad de San Carlos fue a través de la corona. ¿Y quiénes lo hicieron? Los funcionarios de la corona que enviaban desde aquí de Guatemala las cartas para allá, ¿verdad? Entonces la corona y sus funcionarios eran otro, ¿verdad? Y la otra era la iglesia, o sea, la iglesia como elemento ideológico importante, ¿verdad? Pues, ¿a través de qué? De lo que hablábamos aquí, vamos a ver, de la encomienda. ¿Por qué? Porque la encomienda era la dominación de las personas a través de la religión. Por eso es que ahí el autor dice los 3 grupos dominantes, o sea, quienes garantizaban que esa dominación se mantuviera, eran los conquistadores, que luego fueron los criollos, la corona a través de sus funcionarios y por supuesto la Iglesia Católica, que jugó un papel muy importante, ¿verdad?, en la dominación de los pueblos. Ahora, con esto no queremos decir que la Iglesia Católica sea mala, ¿va? No, sino que lo que estamos diciendo es que en ese momento de la historia, la Iglesia Católica jugó el papel importante para la dominación. Eso es cierto, ¿verdad? Ahora, que si mire que por eso usted va a dejar de ser católico, no lo ve así. Porque más adelante, en la historia de Guatemala, o si ustedes ya avanzaron, vamos a ver cómo la Iglesia Católica también ha ayudado a la construcción o a la discusión de ideas para lograr una Guatemala diferente, ¿verdad? Entonces, claro, en este momento histórico sí tuvo un papel de dominación. No sé si con esto le queda claro. Sí, licenciada, sí, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda?